Hola, ¿cómo están? Bueno, este pequeño video simplemente es para compartir mm, la alegría y el interés que me ha provocado la lectura de los textos de Marco Tulio Cicerón, un autor del siglo I antes de Cristo. Él nace en el año 106 antes de Cristo. Eh, es un autor que les puede interesar tanto a los estudiantes o todas las personas que se dedican al derecho, como a la política, como a la filosofía. También sus textos tienen un interés indudable en el ámbito literario, eh, en el ámbito del estudio del latín. Eh, Su figura es muy importante y muy interesante también desde el punto de vista histórico, dado que él es un exponente y es una figura que encarnó el pasaje de lo que fue la República al Imperio en el siglo I antes de Cristo. Eh, por ejemplo, es una figura que fue parte de la historia, eh, que lleva a Julio César y a Marco Antonio en ese pasaje de la República al Imperio. Eh, Fue un defensor de la República, si bien tuvo una tendencia conservadora, fue un defensor de la República. Eh, Tiene muchos textos filosóficos, fue muy importante para la recepción del pensamiento filosófico griego a la cultura latina. Es un pensador que tuvo mucho impacto en Agustín de Hipona, el gran pensador de la cristiandad, porque, como saben, Agustín de Hipona no tenía acceso a- al griego, a la lengua griega, por lo cual las traducciones de Cicerón y los textos de Cicerón fueron claves para él. Eh, es un pensador que, si bien abordó muchas cuestiones y cumplió diferentes roles, eh, todos sus textos, o la gran mayoría de sus textos, tienen eh, ese elemento del peso que daba Cicerón, no solo al contenido de lo que transmitía en sus argumentos, sino el peso que le daba a las formas, a la retórica, a la oratoria. Algunos de los textos que nos ha llegado de Cicerón son discursos que Cicerón pronunció ante el pueblo, ante el Senado, con fines políticos, eh, con fines de acusaciones y defensas. Él ejerció en la dimensión jurídica de su recorrido como defensor, pero también como acusador. De hecho, hay un conjunto de discursos que se han titulado catilinarias, que son discursos dirigidos a poner de manifiesto eh, una conjuración, es decir, un complot eh, que él interpretaba como un complot en contra de la República, en contra del orden que él defendía.
A su vez, el peso que tenía para Cicerón la cuestión política y social produjo en él, o digamos, tiene una estrecha relación con el sesgo pragmático de la forma de pensar de Cicerón. Un dato muy interesante, por ejemplo, es que Cicerón tiene un texto acerca de la República, que es un texto de clara inspiración platónica, como sabemos. eh, Está el texto de Platón, La República. Pero el texto de Cicerón acerca de la República toma como ejemplo concreto de aplicación de la elaboración filosófica a la República Romana. Y de algún modo, las muchas ideas que Cicerón va hilvanando en sus textos o que va cuestionando, que va evaluando, en los textos, me refiero a los textos filosóficos, tienen impregnado este sesgo práctico de Cicerón. Por lo cual son muy interesantes los textos que consisten en los discursos pronunciados por Cicerón, pero también los textos filosóficos. Y de algún modo este énfasis en el discurso, en la forma del discurso y en la argumentación, y también este estilo tan particular de Cicerón, hacen que sea un autor muy rico y muy interesante para muchas personas y que se puede estudiar teniendo en cuenta muy diversas dimensiones. Por lo cual me parece una propuesta más que interesante, si se les ha ocurrido en algún momento, eh, leer a Cicerón o sus comentadores para poder abordar sus textos. Eh, no es un autor que, tal como figura entre los comentadores, no es un autor que se caracterice particularmente por la novedad de sus ideas, pero me parece que la práctica de la escritura de Cicerón ya es una marca singularísima, muy interesante y que vale la pena eh, leer lo que él tiene para decir respecto de los diferentes ámbitos a los que se ha dedicado. Así que, bueno, simplemente es como una invitación, una incitación a que lean a Cicerón y se deleiten con su escritura. Nos vemos y hasta luego.